Quisiera comenzar el estudio hoy con una charla, digamos, sobre el vivir en el momento presente. Por lo tanto, dice Mateo 6:34, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y eso tiene que ver con llevar una vida no apresurada, una vida en que no hay muchas preocupaciones, o al menos en que no permitimos que las preocupaciones dominen. Y eso tiene que ver con poner las narrativas de Jesús, ¿verdad? Aquí en otra versión dice, presta tu atención entera a lo que Dios está haciendo ahora. Eso es muy importante. Puede aliviarnos de mucha presión, de muchos problemas, muchas dificultades en la vida, cuando podamos aprender a vivir en el momento presente. O sea, reconocer la presencia de Dios y entonces poner énfasis, prestar atención a lo que Dios está haciendo en cada momento. Claro que eso requiere disciplina, pero vale la pena, porque podemos en ese sentido reconocer más la presencia de Dios más a menudo durante el día. Y yo creo que, a mi criterio, cuando nos demos cuenta de la presencia de Dios, es una forma de adoración. O sea que al reconocer la presencia de Dios, pues eso nos ayuda en adorar a Dios, porque nos damos cuenta más de que pues Dios nuestro está presente. Dice, no te pongas preocupado sobre lo que puede o no puede suceder mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. O sea, en cada momento, y todos lo sabemos, pero el experimentarlo y practicarlo en un acercamiento a Dios, pues eso requiere disciplina. Cada momento Dios está con nosotros. Lo sabemos en lo intelectual, pero experimentarlo, pues es otra cosa. Y dice en Santiago 4:13-15, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si podemos aprender este principio a vivir en el momento presente, nos ayuda en discernir lo que Dios quiera. Podemos crecer en esta capacidad para el discernimiento, porque estamos reconociendo al Dios que siempre está presente con nosotros en cada momento. Y no hay nada, como dice arriba en el mensaje, la versión del mensaje, no hay cosa difícil que surja que Dios no pueda, pues, encargarse para que nos salga bien, para que, pues, vivamos una vida, como dice en Juan 10:10, abundante. Bueno, lo que sigue son palabras que este autor, tal vez ustedes estén familiarizados con un devocional que se llama Jesús te llama, encuentra paz en su presencia. Pero estas son palabras escritas por el autor que serían las palabras que Jesús nos hablaría basadas en las Escrituras. Y en las Escrituras arriba, estas son las palabras, según este autor, que según la inspiración que ha recibido este autor, que Jesús nos diría a todos nosotros. Así es que les pido que cierren los ojos, que relajen, que respiren hondo y simplemente entren en un momento de meditación.
en silencio. Después de unos momentos voy a leerles estas palabras y a ver cuáles son los pensamientos que les vengan, recordando que Dios está presente en cada momento. Unos momentos de silencio, de calmarnos, de aquietarnos, de reconocer la presencia de Dios. Escuchemos las palabras de Jesús. Yo estoy perpetuamente contigo, preocupado por ti. Esto es lo más importante en tu existencia. No estoy limitado ni por tiempo ni por espacio. Mi presencia contigo es una promesa para siempre. No tienes por qué tener miedo del futuro porque yo ya estoy allí. Cuando des ese brinco a la eternidad, me vas a encontrar esperándote en el cielo. Tu futuro está en mis manos. Yo te lo voy entregando día a día, momento a momento. Por lo tanto, no te preocupes por lo que sucederá mañana. Quiero que vivas este día intensamente, viendo todo lo que haya que ver, haciendo todo lo que haya que hacer. Que la preocupación por el futuro no te distraiga. Déjalo en mis manos. Cada día de la vida es un regalo glorioso, pero muy pocos saben cómo vivir dentro de los límites de hoy. Mucha de su energía por una vida abundante se escurre por la línea del tiempo, a las preocupaciones de mañana o a los lamentos del ayer. Y la energía que les queda es apenas suficiente para ir renqueando a través del día, no para vivirlo plenamente. Yo te estoy preparando para que en el presente mantengas tu mirada en mi presencia. Así es como se recibe la vida abundante, la cual fluye libremente de mi trono de gracia. Amén. Reflejemos un poco en esas palabras. ¿Cuáles son las que se nos han destacado de estas palabras de Jesús a nosotros? ¿Y cuál significado tengan para con nosotros hoy en día, este mismo día? Comentarios. Parece la preocupación por el futuro siempre, ¿no? A veces nos quita la quietud, la calma, buscando soluciones que ya el Señor ya las tiene, Sí. en esta limitación humana, pero pensar de que debo descansar en Él, ¿no? Porque en Él hay confianza de que todo va a salir perfecto. Uh-huh. Es para mí. Bien, así es. Tenemos la tendencia, ¿verdad? Siempre estar planeando y no hay nada malo en planear, por supuesto. Pero la preocupación es siempre concentrando en el futuro o en el pasado también, lamentando las cosas que han sucedido y que no podemos hacer nada para cambiar lo que ha sucedido. Tal vez podemos hacer algo para mejorar una situación, pero el enfoque que Jesús nos está dando aquí es pues vivir en el momento presente, donde Él está. Y cuando hacemos eso, podemos tener la sabiduría, el discernimiento para hacer lo que sea necesario para tal vez cambiar o mejorar algo que haya sucedido en el pasado y para efectuar medios para pues el futuro, que tengamos algún proyecto, algo así, cosa que vamos a hacer, podemos experimentar más la presencia de Dios aún en el pensar del futuro. Si es que vivimos en el momento presente.
diría que pues más que todo es el diario de vivir de cada uno de nosotros, ¿no? Las preocupaciones de qué hacer mañana, qué me repara mañana, qué me repara el próximo año. Y muchas veces lo hacemos en nuestra misma voluntad y no descansamos, como dice acá en esta partecita, déjalo en mis manos. Queremos a veces de pronto hacerlo a nuestras propias fuerzas y es un poco difícil. Es difícil. Sí. Larry, cuando Dios, ahorita que usted hizo esa oración, pude experimentar la paz de Dios y la sensación de la compañía de Dios y que el presente, el día de hoy, el día a día, esperando en Dios es una manera de disfrutar esa presencia de Él. Así es. Y las cosas que haremos cuando la gente nos mira y nosotros estamos experimentando esa presencia, lo que la gente puede ver en nosotros es paz. Ese fruto, esa sensación de no frustración, no apuro, no incluso el mal humor, creo que podría irse si nosotros tratáramos de hacer esta oración y meditar un momento en quién tiene las riendas de nuestra vida. Creo que eso haría en nosotros mejores personas, porque muchas veces la gente no nos quiere ni hablar, porque nuestras respuestas son duras, toscas y aruñamos casi a las personas. Mientras que si descansamos el presente en Dios, todos los días va a ser una experiencia, todos los días va a ser la sensación de frescura, porque no tendremos ese cansancio. Y como dice usted, si descansamos también por la noche, si tomamos ese tiempo de descansar, podremos entonces hacer que nuestro cuerpo también pueda experimentar realmente el descanso en Dios, en el tiempo presente. Así, bien dicho, gracias. Pues sí, la presencia de Dios en el descanso del momento presente. Bien. Si vemos en los evangelios, pues nunca vemos a Jesús apurado. Pues tal vez en algunas ocasiones, pero no se ve. Él era un hombre bien disciplinado y siempre su enfoque estaba hacia el Padre, ¿verdad? Y él llevaba una vida pues bien disciplinada y podemos aprender a seguir su ejemplo. Quiero hacer un comentario. ¿Está bien? Sí, mire, en realidad yo tengo problemas con las rutinas diarias, porque cada día yo he tenido ese problema a través del tiempo y he venido luchando contra eso, porque yo siempre tengo eso de que lo que hay que hacer en el futuro quisiera que se hiciera de un solo y que ya no se tuviera que hacer nada más y descansar del todo, pero sé que no es así. Y entonces, por ejemplo, camino todos los días en la mañana. Ya desde hoy, estoy caminando hoy, ya estoy pensando que mañana tengo que caminar. Y cosas así, trabajos que tengo que hacer, pero he aprendido cuando ando caminando, yo voy diciendo algunas cosas que me van motivando para concentrarme en el día de hoy. Si hago bien las cosas hoy, entonces ya el futuro se va cubriendo poco a poco. Entonces yo digo siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que venga yo lo voy a poder hacer. Digo también, no mires la altura de la montaña antes de alcanzar su cima, y también digo, Dios lo hará. Y así lo dejo, y ya siento más tranquilidad y paz para poder enfrentar las rutinas que vienen en el futuro. Bien. Gracias. Bueno. Bien. Bueno, vamos a seguir en el documento entonces, en la próxima página, para comenzar el estudio de la segunda parte, que en realidad es el segundo capítulo del primer libro, El Buen y Bello Dios. Para reflexión, comienza en la página 17 del documento. ¿Alguna vez has pasado por una situación que te hizo dudar
la bondad de Dios. Si es así, nos pide favor de describir lo que pasó y cómo te sentiste. No vamos a tener tiempo para hacer comentarios entre nosotros, pero cada quien, pues yo puedo pensar en situaciones en que yo tenía dudas en lo personal. No en la existencia de Dios, sino ¿iba Dios a ayudarme en esa situación o no? ¿Por qué no ha venido la ayuda que me hace falta? Y en cierto sentido, y creo que hay distintos niveles de duda, ¿verdad? Había dudado la bondad de Dios. Y si somos honestos, tal vez podemos reconocer de que en ciertas situaciones todavía sigamos con cierta duda de la bondad de Dios. Cuando sigue diciendo, cuando algo malo sucede en nuestra vida, podemos empezar a pensar en las cosas malas que hemos hecho, preguntándonos cuál de ellas podría haber enojado a Dios lo suficiente para hacer que eso suceda. Podemos pensar en por lo menos media docena de pecados bastante graves, pero nada ilegal o altamente inmoral, y ciertamente ninguno de esa magnitud. Pero yo creo que para muchos cristianos, cuando algo mal suceda en su vida, en cierto sentido, hay esa duda de la realidad, digamos, de la bondad de Dios. Este tipo de pensamiento puede conducir a la ira y la sospecha hacia Dios. La naturaleza humana es tan, ¿cómo se dice? La palabra decepcionar, engañosa. La naturaleza humana es tan engañosa que tal vez no nos demos cuenta, pues, de que tengamos cierta duda de la bondad de Dios en nuestro corazón. Pero tal como sigue diciendo, tal es la triste suma de una simple ecuación de causa y efecto. Dios estaba ajustando cuentas o tenía alguna razón detrás de sus acciones, y cuestionar o juzgar la rectitud de las acciones de Dios sería añadir aún más pecado. A menudo los comentarios de nuestros amigos cristianos bien intencionados solo apoyan nuestra duda y sospecha acerca de Dios. Pintan una imagen de un Dios que se preocupa más por sí mismo que por nosotros. Ellos solo nos llevan a creer que Dios es cruel, caprichoso y egoísta. Y por supuesto, ninguno de nosotros diríamos esto abiertamente. Pero pensando en la naturaleza humana que tenemos, pues vamos a reflexionar. ¿Está este mandamiento de Dios en consonancia con el Dios de Jesús? ¿Qué diría Jesús acerca de nuestra situación? ¿Llegaría Jesús a la conclusión de que nuestra prueba fue el resultado del pecado? ¿Estás de acuerdo en que es importante que nuestra creencia acerca de Dios sea coherente con la creencia de Jesús? ¿Y por qué? Comentarios. Sí. Y las dudas no son malas necesariamente, pues, porque nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, a comenzar un diálogo, digamos, con Dios, tal vez más a fondo, con respecto a la situación y nuestro sentir y lo que realmente está pasando. Así que Dios se vale de todo, inclusive nuestra duda, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Gracias, David. Larry. Ajá. Mira, es que tengo una pregunta. Me preocupa aquí un texto que dice que acusar a Dios, juzgar la rectitud de las acciones de Dios sería añadir aún más pecado. Porque es que yo me he visto en mi vida en muchas ocasiones discutiendo con Dios abiertamente, ¿no? Y diciéndole, pues tú me desprotegiste, tú no me cuidaste,
bueno, estar realmente enojado con Dios durante un buen tiempo, ¿no? Un mes, 2 meses. Estar bien enojado hasta que obviamente con el tiempo uno se va sosegando y va, pues digamos, por decirlo así, uno va cambiando, ¿no? Pero hay momentos en que uno se enoja fuertemente y acusa abiertamente a Dios, ¿no? Obviamente, en el crecer del cristianismo, el crecer de la vida de uno ya se va dando uno cuenta que Dios es bueno, Dios es santo, aún en cualquier circunstancia que me esté ocurriendo, ¿no? Ujú. Larry, Ajá. fíjese que una vez yo atropellé a un muchacho en una moto Mm. y el muchacho cayó como unos 4 metros de distancia de donde yo le pegué a su moto y cayó en en una cuneta que Dios había preparado y Mm. estaba llena de grama y como de musgo suave. El hombre aterrizó ahí y cayó muerto, porque cuando yo toqué sus signos vitales, él no tenía signos vitales. En ese momento yo en la calle empecé a gritar a Dios. Le empecé a decir, ¿qué es lo que estás así, pensando que tengo que hacer yo? Este hombre está muerto, es que tengo que ir a la cárcel yo a predicar o algo así, le pregunté. Mi hija andaba conmigo y mi hija me dijo, mamá, cálmate, yo tomo el control. Y le dijo, Dios, en el nombre de Jesús te pido que revivas a este hombre, porque tus planes son para mi mamá muy diferentes de lo que ella cree. Y puso sus manos y al momento, Larry, algo increíble sucedió. Habían como unas 20 personas orando por ese muchacho ahí. Y el muchacho, cuando empezaron a orar y mi hija le dijo, en el nombre de Jesús le pido, Señor, que reviva a este hombre. Y el hombre, y yo lloraba, inconsolada, tocaba la cabeza del hombre y empezaba a hablarle al hombre. Y el hombre, cuando mi hija dijo eso, respiró aire y revivió. La cosa es que el hombre lo llevaron al hospital, es un caso real, 100%. Lo llevaron al hospital y el hombre no tenía nada, así, nada. Ah. La ambulancia se lo llevó con Joel. Ajá. Y Joel fue y Joel verificó y me llamó del hospital y me dijo, doña Lili, calma porque el muchacho no tiene nada. Ajá. Y había tanta gente orando ahí y la gente me abrazaba a mí y yo no sabía quién era. ¿Y cómo? Gente de nuestra iglesia. Gente ahí orando y pidiendo, y Joel conmigo y Elena, y el hombre, Dios hizo una cosa como para mostrarme a mí que no es como yo pienso. Y no te llevaron a la policía. Llegó la policía y la policía normalmente lo prende a uno y lo lleva y quita el carro y lo demás. Los policías llegaron, miraron y mi esposo habló con ellos y se fueron. Y yo me vine a mi casa, el muchacho se fue al hospital, le pregunté, le dije que le dimos todo el apoyo al hombre, pero lo que le quiero decir es que muchas veces en nuestra forma de hablar creemos cosas que Dios ni por cerca las está pensando. Él estaba haciendo algo para el hombre, porque el hombre al final fue el beneficiado en todo esto. Él era un cristiano que se había apartado de Dios. Y con esa experiencia él regresó a su casa, regresó a su iglesia. Así. Y el mensaje era en sí, la cuestión era con el hombre, porque fue impactante eso. Entonces lo que queremos aquí destacar es la presencia de Dios y su forma de actuar. Ajá. Muy diferente a lo que nosotros estamos expectando hacia Él. Y eso me puso a Dios en otra perspectiva en mi vida. Y aumentó mi fe también. Ajá. Así que es impactante compartir este testimonio tan lindo. Sí. Sí. Pues muchas gracias. Un magnífico ejemplo de la bondad de Dios, ¿verdad? Ay, gracias por contarnos. Bien, vamos a seguir. Entonces, en la página 18. Falsa narrativa, el Dios enojado.
La historia de un Dios enojado ha existido durante varios milenios. Casi todas las religiones antiguas fueron construidas en una narrativa que dice que tenemos que hacer algo con el fin de obtener las bendiciones de los dioses. Y por el contrario, si enojamos a los dioses, seguramente vamos a ser castigados. La narrativa se puede resumir como: Dios es un juez enojado. Si haces lo bueno, serás bendecido. Si pecas, serás castigado. Yo me pregunto cuántos cristianos creen en un Dios así. Dice, esta narrativa se encuentra en las religiones más primitivas. Aparentemente también se encuentra en la Biblia hebrea. En Éxodo 20:5 leemos la siguiente advertencia acerca de los ídolos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo los hijos por la maldad de los padres a la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Ahora, los rabinos en tiempos de Jesús enseñaban esto. Perdón. Era la narrativa dominante entre la gente con la que Jesús se asociaba, y también es la narrativa sostenida por los cristianos modernos. Un estudio realizado en la Universidad de Baylor llegó a la conclusión de que esta es la forma en que la mayoría de los cristianos conservadores piensan acerca de Dios. Interesante. Entonces, un momento de reflexión. Dice, poco después de las tragedias de 9/11, aquí en Estados Unidos, y Katrina, televangelistas cristianos proclamaron que Dios estaba castigando a los Estados Unidos, Nueva York y Nueva Orleans, en particular, por su pecado. El Dios de Jesús estaba tan harto de gays, lesbianos, strippers, jugadores y traficantes de droga, que inspiró a un grupo de no cristianos a volar aviones contra edificios para él y envió un huracán para destruir la ciudad. Pregunta, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué dirían? Que no, Dios no es así. Que no, sí. Creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Diríamos que no. El hombre se quiere autodestruir solo, nada más. Y Dios le da la libertad de escoger y ellos escogen mal. Eso es lo que pasa. Dios no quiere nada malo para nosotros. Claro. ¿Pero conocen a cristianos que creen así? Claro. Un montón. Como canto. En Colombia en este momento hay muchísimos. A veces le dicen a uno que Dios le está castigando a uno porque se está portando mal. Sí, como si uno fuera un bebé o no sé. Pues. Sí. Quisiera compartir algo. Si esta pregunta me lo hubieran hecho hace 30 años atrás, yo hubiera dicho de que Dios nos está castigando. Nosotros estamos cambiando la manera de ver a Dios en estos tiempos y me alegra que sea así, porque eso es cuando uno llega mejor a las personas y las personas entienden más a Dios y aman más a Dios y eso es como Dios quiere que tratemos con las personas. Yo quería decir algo y es que pues nosotros ya entendemos que Dios no, pero la creencia general en nuestra sociedad es que cuando ocurren cosas como una sequía larga, unas inundaciones, alguna epidemia, siempre se está pensando en el Dios enojado que está castigando. Es una creencia que está en la mayoría de las personas, ¿no? Sí. Nosotros obviamente hemos sido enseñados y vamos entendiendo, ¿no? De que Dios es un Dios bueno y que pues, las cosas ocurren por alguna razón que a veces no comprendemos, pero que Dios siempre es bueno y siempre nos quiere. Pero en la sociedad la creencia sí es la del Dios enojado que nos castiga con lo malo que nos ocurre. Así es. Correcto. Así es. Inclusive en la huerta del Edén, muchos ven eso como un castigo cuando Dios echó para afuera a Adán y Eva.
Correcto. Yo aún lo veo como un castigo, ¿no? Porque salir de ese sitio tan bonito, ¿no? Sí, pero fue un castigo en realidad. Me pregunto. Yo creo que lo podemos ver desde otro punto de vista, que fue más bien una protección. Porque si Dios los hubiera permitido vivir en el infierno que habían creado ellos por lo que habían hecho en la desobediencia, eso hubiera sido malísimo. Seguir viviendo para siempre en ese estado. O sea que podemos verlo desde un punto de vista de que Dios los estaba protegiendo. Y aún en su pecado Dios andaba buscándolos. Adán, ¿dónde estás? Y les dio ropa, ¿verdad? Preparó ropa con el sacrificio de un animal, que eso fue esto mostraba lo que iba a hacer Jesucristo en el futuro. Pero Dios previó por ellos. Sí. Se puede ver desde el punto de vista de que Dios siempre seguía amándolos y que quería protegerlos porque tenía un futuro en mente para ellos maravilloso. Porque Dios sí siempre es bueno. Correcto. Pero muchos creen, como hemos estado hablando aquí, en esta falsa narrativa, en la próxima página, la falsa narrativa se aplica en nuestro pensamiento diario. Si hacemos algo especialmente bueno, orar por mucho tiempo o pasar el día en el servicio, podemos esperar ser bendecidos por nuestras buenas obras. Ok, sí. Esa es otra. Y si por el contrario hemos hecho algo malo, mentido a un amigo o engañado a nuestros impuestos, podemos esperar que Dios nos castigue por ello. Narrativa de Jesús para reemplazar, ¿verdad?, la narrativa falsa. La narrativa de Jesús es que Dios es bueno. Podríamos añadir siempre Dios es bueno, sin fallar. Jesús proclamó audazmente que su Padre Celestial es bueno, bueno como ningún otro. Solo hay uno bueno. Mateo 19, 1 y 7. En todas sus historias, Jesús describe a un Dios que parece del todo bueno y está siempre trabajando para nuestro bien, incluso si no podemos entenderlo. Pero, ¿qué pasa con la narrativa que dice que Dios castiga a la gente mala? A Jesús se le preguntó acerca de esto en 2 ocasiones. Por ejemplo, un desastre natural. Ahora bien, había algunos presentes en ese momento en que le preguntaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Jesús respondió: ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido de esta manera? Les digo que no. Pero a menos que se convierten, también todos perecerán. O aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, matándolos, ¿creen que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Pero a menos que se conviertan, también todos perecerán. Se puede oír la narrativa Dios castigador en la pregunta: ¿sufrieron porque eran más pecadores? Jesús inequívocamente dice que no. Se opone a esta manera de pensar, porque es una falsa narrativa, ¿verdad? Si había alguna correlación, sí había alguna correlación entre el pecado y el castigo. Fácilmente podría haber dicho que sí. Él utilizó la tragedia no para explicar cómo Dios castiga a la gente, sino para recordarles que hay un destino peor que la muerte. Página 20. Una tragedia personal. Jesús encuentra a un hombre que había nacido ciego y sus discípulos le hacen una pregunta: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni este hombre ni sus padres pecaron. Nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿cómo respondió Jesús?
él afirma el pasaje en Éxodo 25 y dice que la ceguera fue causada por los padres del hombre. ¿Dijo el hombre que había cometido algún pecado en la matriz? Confirmó la narrativa dominante de esa época. Pues Jesús deja claro por su afirmación que no existe una correlación entre el pecado de alguien y su enfermedad. Lo que es más, Jesús sana al hombre de su ceguera. Si Jesús hubiera creído que la ceguera del hombre era un castigo justo y equitativo por sus pecados o pecados de sus padres, se habría alejado, habría exigido justicia. En cambio, Jesús curó al ciego y así reveló el poder y la bondad de Dios. Comentarios. Está muy claro, doctor. Ajá. Sí, para nosotros es clarísimo, pero pues la narrativa dominante es que cuando nos ocurren cosas malas, Dios nos está castigando, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba enfermo en una clínica y llegó una persona entre los visitantes y a decirme que era el karma, ¿no? Que era el karma y pues que ahí estaba yo de alguna manera pues purificando, poniéndome al día en algunos pecados que yo había cometido según él, y por eso estaba enfermo, ¿no? Uh-huh. Y es de esas visitas que uno quiere que se vayan rápido, ¿no? Porque obviamente uno se siente muy, muy mal si uno está enfermo y va alguien a decirle que es por los pecados que uno está enfermo, ¿no? Una de las cosas hermosas de la iglesia de Dios, de nuestra iglesia, es entender esto, que Dios nos ama. No importa la circunstancia, Él siempre nos está amando. Puede que inclusive algunas veces insensateces nuestras o por malas obras, aún por pecados, nos hayamos acarreado alguna situación. Pero por obra nuestra, obviamente, no por voluntad de Dios, ni porque Él esté enojado, ni Él nos esté castigando. Él es como un padre que cuando ve que hemos cometido algún error y eso nos atrae tristeza, dolor, alguna pena, es como un padre que va y nos recoge y nos consuela y busca sanarnos, pero Él siempre está amándonos, queriéndonos y buscando ayudarnos, ¿no? Así es. Y todo lo que hace es para nuestro bien. Y sí, bueno, pensándolo bien, pues si Dios es amor, no puede ser de otra forma, ¿verdad? Siempre está buscando el bien de nosotros. ¿Otro comentario? Ruth, que no ha hablado nada. Bueno. Sí, lo que pasa es que Fernandito ya se despertó y yo estaba pensando en una pareja que adoptó un niño, una pareja cristiana, y la mayoría de las personas, porque no podía tener hijos, ¿no? Y la mayoría de las personas cristianas que vieron este caso siempre le atribuían a que había hecho algo totalmente malo por no haber esperado a que Dios haga su voluntad. O sea, es decir, como que esta persona, la esposa especialmente, se adelantó a tomar este niño sin confiar en que Dios le iba a hacer el milagro, ¿no? Y por ese hecho le han venido sucediendo muchas situaciones difíciles con respecto a este niño, y cada vez que hay lágrimas y dolor por esta situación, siempre ve estas experiencias como bueno, tengo que pasarlas por haberme saltado lo que Dios quería para esa persona, ¿no? O sea, era como soporta las consecuencias del pecado, de tu pecado, ¿no? Entonces, han pasado muchos años para esta persona y creo que recién creo que siempre yo tuve la esperanza de ver esto, de que realmente no es así, ¿no?
no es así. Y con este curso, con esta capacitación, me estoy dando cuenta de que no es así. No sé si me han entendido un poco. No puedo ser más clara por algunas razones. Y por eso no estoy interviniendo mucho, porque estoy acá con otras personas. Pero le agradezco mucho todo esto. Ajá, pues gracias. Gracias. Claro. Larry, yo pienso que esa es una crueldad de parte de nosotros los cristianos. Que correcto. Cuando nosotros hacemos eso, yo creo que Dios se siente triste. No sé, no puedo decir eso porque yo no conozco el pensamiento de Dios, es demasiado profundo y grande, pero uno no puede decir que tal o cual cosa le está sucediendo a alguien porque hizo esto o lo otro, porque si uno hace eso se está tomando una atribución que solo le corresponde a Dios. Y Él que podría hacer, juzgarnos a nosotros, no lo hace de esa manera, sino simplemente nos ama. Y es bien duro pensar que alguien pueda pensar así de alguien. Uh-huh. Porque si vamos a la escritura, Samuel tuvo el bebé, ¿se acuerda? Que crió al hijo de Elizabeth, creo que era, no me acuerdo de Ana. Entonces, allí nos muestra, la escritura es como un lugar donde apoyarnos para poder pensar o decir. Yo creo que nosotros debemos de centrarnos en cuidar de nuestra vida, de los malos pensamientos y de cuidar de crecer en Dios y de cuidar también de ser diferentes para no entrar en el caso de ser jueces de otros. Tenemos que ser jueces más de nosotros mismos, creo yo. Así, bien dicho, bien dicho. Sí, Dios hace que su lluvia cae sobre los justos y también los injustos, como dice la próxima parte aquí. Dice en el segundo párrafo, dice, Jesús nos está diciendo una verdad evidente, al igual que el sol y la lluvia se dan por igual a santos y a pecadores, sin distinción. Dios da bendiciones a todos sin tener en cuenta su comportamiento. Cosas terribles suceden a gente maravillosa, cosas maravillosas suceden a gente horrible. Y no podemos mirar alrededor del mundo en que vivimos y construir un caso de que los pecadores son castigados y los justos son bendecidos. La realidad simplemente no lo corrobora. No hay justicia en esta vida. Una de las razones de que la narrativa del Dios castigador bendecidor es tan común y popular es que nos gusta el control. Y aquí un punto importante con respecto a la naturaleza humana, porque siempre nos gusta estar en control. Y la vida cristiana, al contrario, es una vida de aprender a dejar en las manos de Dios el control, donde realmente está de todas formas, y no estar en control nosotros. Esta narrativa, dice, nos permite vivir en la ilusión de que podemos controlar nuestro mundo, lo cual es muy atractivo en nuestra existencia caótica. Esta, sin embargo, es una forma de superstición. No caminar debajo de una escalera, no romper un cruce de tu camino. Sabemos que las supersticiones son tontas, pero eso no nos impide creer en ellas. Espejo o no dejar que un gato negro cruce tu camino. Sabemos que las supersticiones son tontas, pero eso no nos impide creer en ellas. Bueno, pero hay gente, y tal vez podemos pararnos para preguntar, ¿cómo podemos ayudar a la gente que sabemos que son cristianos, pero creen así, de que Dios es castigador, bendecidor? ¿Cómo podemos, como ministros, como pastores, ayudar a la gente creer de manera correcta, digamos, de que Dios siempre es bueno? Larry, yo tengo una inquietud, y es que está el otro lado, ¿no? De la gente que se siente orgullosa porque Dios la ha bendecido, ¿no?
Y a veces uno se encuentra con personas muy orgullosas y dice, es que yo he hecho todo bien y Dios me ha bendecido y me ha ido bien en mis negocios, ¿no? Y lo hacen sentir mal a uno, ¿no? Porque a veces uno anda con lo justo, ¿no? Y entonces, claro, a veces uno puede pensar, hombre, es que yo no hago todo tan bien como él, ¿no? Y le dicen, bueno, es que tú no das como yo doy y entonces por eso Dios no te bendice como a mí, ¿no? Ese es el otro extremo de ese orgullo de personas que creen que les está yendo bien porque pues lo están haciendo bien y Dios me ha bendecido pienso que esas personas es un poquito más complicado hacerles entender que de pronto si les está yendo muy bien, obviamente es bondad de Dios, ¿no? Pero quizás tienen habilidades, quizás que son buenos negociantes, quizás están en un nicho del mercado que en ese momento es bueno. No sé, a esas personas es más complicado hacerles entender que aquellos que están sufriendo, porque los que están sufriendo, pues yo los puedo consolar, ¿no? Y pueden recibir esta palabra de decirles Dios te ama, Dios te quiere, ¿no? Es tu pecado. Lo pueden entender más fácil que aquellos que creen que les va bien porque lo han hecho todo bien, ¿no? Sí, señor. Si entendemos toda la acción de la cruz, el sufrimiento de Dios, como Dios entró en este mundo y un hombre que sufrió, que entiende, que comprende, que tiene compasión con respecto al sufrimiento humano. Y un Dios que quiere pues resolver los problemas, las dificultades, quiere darnos descanso, quiere darnos paz, quiere bendecirnos mucho. Pero es un Dios que conoce el sufrimiento. Y el sufrimiento, por ejemplo, la cruz, por medio de la cruz, todo va a salir bien. Es otro punto de vista. El sufrimiento puede convertir todo eso en bien, en algo positivo, algo bueno. Es algo que se me ocurrió a mí. Larry, sí, quería comentar. Seguro. Precisamente con respecto a este tema, una manera como podemos realmente ayudar a las personas es estar con ellos, acompañándolos en su dolor, en su necesidad, en su sufrimiento, pero se me ocurre que tal vez tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, que es vivir en el momento presente, de reconocer la presencia de Dios en cada circunstancia, ayudar a cada persona a preguntarse, bueno, ¿qué estás haciendo, Dios, conmigo? ¿O qué está sucediendo? ¿Qué me quieres decir? Porque hay muchas cosas que no entendemos. Esta semana precisamente tuvimos la situación con una persona que nos llamó y estaba en el hospital y está muy delicada. Y ella me decía, no entiendo qué pasa, no entiendo por qué me sucede esto. Una persona que estaba normal, que estaba bien, y al tener su bebé la atendieron mal y en este momento está en situación de riesgo. Y pues lo único que al momento el Señor te entiende, sufrió y él sabe realmente por lo que tú estás pasando y simplemente las fuerzas y te mostrará, sabe la gloria de Él. Son personas que en el hospital dejaron muy claro que son creyentes y que pues confían en Dios. La pregunta de ella era, ¿por qué Dios me deja vivir esta situación? Y digamos, bueno, entendemos, descansamos en el amor de Dios, descansamos en la justicia de Dios. Entonces me parece que tiene que ver con el tema de requerir la presencia de Dios en ese momento. El amor. Sí, de acuerdo. Gracias. Exactamente. Bien. ¿Vamos entonces? ¿Otro comentario? No, sí, esto es bien complejo, doctor. Una persona que conoció y falleció, estaba haciendo administrar una iglesia grande y esa persona y ganado de un ser, ¿no? Que participaba en las actividades de esa iglesia, ¿no? Y bueno, muchos hermanos habían orado por la persona, una señora, bastantes tiendas y aportaba bastante y muy feliz porque había sanado de... Pero bueno, pasó eso y
4 horas después le rebrotó y estando pues en cama del hospital escuchaba el comentario de las personas, ¿no? Y la misma persona que estaba muriendo, bueno, y lo que lo que dijo, ¿no? Que tenía mucha fe, a pesar de todo, ¿no? Dios se lo estaba llevando, ¿no? Entonces, ¿cómo darle un aliciente a esa que en instante pensaba que Dios, ¿no? Lecciones, ¿no? Inclusive su economía, pero a pesar de todo, tenemos que morir, o sea, una decisión muy grande en su vida esa persona, pero tenemos una esperanza de la vida eterna, ¿no? Entonces hay una mezcla de los asuntos materiales que invaden los asuntos espirituales y que tenemos que diferenciarlos para poder salir satisfechos. Realmente Dios no quiere nosotros una satisfacción física, sino realmente una satisfacción espiritual. Entonces, cuando entendamos que solamente somos una materia perentoria, o sea, que vivimos en un instante en este mundo, pero sabemos que nuestra intelectualidad, nuestra espiritualidad es para siempre. Realmente llegamos a entender la bondad, pues experimentar la vida es hermoso. Hay que vivirle, como usted dice, hay que dormir bastante para gozarla, ¿no? A veces nos olvidamos de vivir, ¿no? Vivimos solamente para la materia, pero la cosa es vivir para el Señor, ¿no? Con el placer de saber que vamos a vivir con el Señor para siempre. Eso es lo que he tratado de captar en todos los comentarios y en lo que dice, ¿no? No hay justicia en esta vida, ¿verdad? Pues que verdad que no la hay, ¿verdad? Que no la hay. Ajá. Larry. Sí. Un comentario cortito. Lo que sucede es lo siguiente, que los humanos siempre estamos pensando que por lo que hagamos nosotros tendremos como una recompensa. Y la verdad es que la paz que descansa en el Señor es una paz que está expectante cada día de lo que Él hará. Y si me tocó ya que yo tengo que irme de este mundo, ya es una decisión que Dios toma y mi vida está puesta en Él, es una decisión con la cual me siento conforme. Pero muchas veces también las acciones que hacemos, si yo me curé, yo soy una persona sobreviviente de cáncer, yo me curé de un cáncer. Entonces yo, a partir de eso, mi vida cambió, mi forma de alimentarme, mi forma de hacer ejercicio, mi forma de vivir la vida. Pero yo no puedo pensar que porque yo hago todas esas cosas, estoy exenta de las decisiones que Dios tome sobre mi vida. Dios sabe cuándo tengo que irme, Dios sabe cómo puedo estar aquí en este mundo. Y esa es la paz. Por eso es que si vivimos día a día con Dios, entendemos ese propósito de Dios. Y entonces podemos irnos en paz el día que morimos y sabemos dónde vamos. Ese es un pensamiento importante. Ajá. Gracias. Muchas gracias. Larry, quisiera comentarles, resulta que yo tengo un hermano, mi hermano mayor, él con su esposa, la primer bebé que tuvieron, ella nació con una parálisis cerebral en el grado más fuerte que hay, en el más alto. Y mi hermano y la esposa escribieron un libro que se titula Pero tendrás alas, porque ellos ahí en el libro se hacían la pregunta de cómo conciliar la realidad de un Dios de amor, de un Dios de milagros, de un Dios de misericordia, con esta realidad de la niña en este estado, porque ellos sufrieron mucho y la niña sufrió mucho. Pero me gustó muchísimo la conclusión. Ellos decían, realmente hay respuestas que no tenemos nosotros en esta vida con respecto a algunas cosas, pero descansamos es en la realidad del futuro que Dios nos presenta, que estábamos leyendo de descansar, de vivir el presente y dejar el futuro en las manos de Dios. Y esa es más o menos la conclusión del libro. Ellos dicen, por eso se titula Pero tendrás alas. Ellos descansaron en la realidad de que en la resurrección, de que allá con Dios, ella no va a tener esa incapacidad. Ella va a ser una persona realmente libre y va a ser igual, amada por Dios como todos nosotros. Así que me parece que es una experiencia muy, muy bonita, aunque muy dolorosa.
Así es, gracias. Bueno, en la página 21, Jesús cree cuando yo no puedo. Hay unos puntos muy importantes aquí. Menciona la escritura Gálatas 3:19. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús dijo que su Padre era bueno y se negó a afirmar la idea de que las recompensas y castigos externos son dados por Dios sobre la base de nuestras buenas obras o malas. Jesús enfrentó sufrimiento, rechazó alineación y el pueblo se burlaba de él cuando estaba en la cruz, cuestionando si Dios estaba realmente con él. Y Jesús creía. Y él cree por nosotros. Muy importante entender que esta escritura, Gálatas 3:19, habla de la fe de Cristo. O sea que Dios ha hecho todo lo necesario por nosotros. Y si no tenemos fe, si tenemos situaciones en que estamos dudando la bondad de Dios, pues la fe de Jesús, la misma fe de Él, nos puede ayudar. Él cree, como dice, por nosotros. Cree incluso cuando nosotros no podemos creer. Él ora incluso cuando nosotros no podemos. Participamos en su fe. Es un punto muy importante y podemos ayudar a otros en entender eso, de que Jesucristo, por todo lo que ha hecho, todo el sufrimiento, toda la injusticia, todo eso, ya ha experimentado eso para el bien de nosotros. Y Él hasta nos da su propia fe en poder seguir adelante en esta vida, en que vemos tantas injusticias, tantas cosas que, pues, hace a mucha gente pensar que, pues, Dios no es bondadoso en realidad, pero sí lo es, y nos ayuda en todo momento, en toda ocasión. En la página 22, es un misterio que hemos sido crucificados con Cristo, y Jesús está más cerca de nosotros que nosotros a nosotros mismos. Cristo vive en nosotros y vivimos por su fe. No estamos solos. Esto es algo más que simplemente corregir nuestras narrativas. Es permitir que Jesús viva en y a través de y para nosotros. El amor del Padre, la redención de Jesús y la comunión que tenemos con el Espíritu no se basa en todo lo que hacemos. Es un don del Espíritu Santo creer en un Dios que es bueno, incluso cuando las cosas parecen sombrías. Les he dicho, dice Cristo, estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué palabras más alentadoras esas, ¿verdad? Jesucristo, pues, siempre está con nosotros en cada momento presente. Y hasta podemos acudirnos a Él para recibir la fe necesaria para seguir adelante en el mundo, en nuestra vida, diariamente, momento por momento. Bien. Entonces, algunos ejercicios, son dos aquí que el autor nos presenta, que él llama, y me gustan mucho estas palabras, entrenamiento del alma, porque las disciplinas espirituales son un entrenamiento. Somos aprendices en la vida cristiana. Estamos todos en un proceso de entrenamiento. Así es que hay dos ejercicios aquí. El silencio y estar consciente de la creación. Y hablamos mucho de esto en el Ministerio Odisea en Cristo. Como ustedes que asistieron a la conferencia en Bogotá, pues hicimos varias prácticas que practicamos el silencio.
Pero dice, nuestro mundo es ruidoso y apresurado y pocos de nosotros nos detenemos para estar quietos. El Dios es bueno, el Dios que es bueno, solo puede comunicarse con nosotros cuando estamos en silencio. Bueno, yo creo que Él sí nos comunica con nosotros en muchas otras formas, pero en una manera muy profunda, en el silencio. Parafraseando el salmista, debemos estar quietos para saber que Dios es bueno. Esta semana, trata de encontrar 5 minutos cada día para sentarte en silencio. Obtén una taza de algo caliente y delicioso. Encuentra una silla cómoda y simplemente siéntate en silencio. Eso es todo. No es terriblemente difícil, pero produce grandes beneficios. Y nos da algunos consejos con respecto a eso. Y yo creo que el aprender a valernos de la práctica del silencio es muy importante. Es hasta vital en nuestro desarrollo espiritual. Aprender a estar con Dios en una manera consistente, en una manera, diaria. Pasar tiempo con Él en silencio, escuchando, a ver si podemos oír la voz de Dios que siempre nos está hablando. Entonces, algunas cosas aquí, algunos consejos, como dice, que pueden leer en su práctica, pueden aplicar estas cosas. Y en la próxima página 23, estar consciente de la creación. Hicimos un ejercicio en la conferencia parecido. Aquí dice, la creación habla de la bondad y la gloria de Dios a través de deslumbrantes colores y aromas embriagadores. Los amaneceres y atardeceres son grandes espectáculos que tienen lugar 2 veces al día y rara vez son observados por la gente demasiado ocupada para mirar. Dios podría haber hecho un mundo feo. Interesante ese pensamiento. Pero no está obligado, Él no estaba obligado a hacer un mundo que inspira admiración. La belleza tiene mucho que ver con el orden. Simplemente mirar a una margarita revela la mente de Dios. En su libro, Experimentar el tremendo amor de Dios, este autor nos aconseja llegar a estar profundamente absorbidos en la creación, como una forma de experimentar la bondad, el amor de Dios. Y aboga por esta experiencia, ejercicio, salir a dar un paseo, prestar atención a las vistas, sonidos y colores de la naturaleza. Si se puede ir a un parque o algún lugar en que esté relativamente sin tocar por seres humanos. Note el color de las aves, simetría de las hojas, los sonidos del viento. Piensa en Dios como un gran artista y en ti mismos como el estudiante de arte, prestando especial atención a los detalles de la obra de arte. Así es que muy recomendables estos 2 ejercicios espirituales, disciplinas espirituales, ritmos espirituales, que creo que cuando los desarrollamos en nuestras vidas para que sean consistentes, pues en esa forma hay más grande posibilidad de un acercamiento más profundo a Dios y nuestra relación con el Dios que siempre es. Que esa escritura requiere de un tiempo de meditación, de hablar con Dios, de darle gracias, porque realmente hay muchos momentos de la vida que uno está necesitando que sea Jesús mismo el que nos sostenga, ¿no? Que crea Él cuando nosotros no podemos. Esa parte me parece tan bonita, creo que tiene mucho para desarrollar. Así, de acuerdo. Ajá. Buena escritura en que reflexionar, como dices. Exacto. Larry, cuando leemos en Juan 16:33, me gusta mucho cuando el Señor dice que tengamos paz, porque en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Y cuando confiamos que el Señor venció al mundo,
eso nos trae paz. Y esto apoya aquella palabra también que muchas veces la repito porque me cuesta entrar en la paz de Dios. Casi nunca lo logro, pero siempre repito la parte que dice que mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, no es la paz del mundo, porque en el mundo no podemos estar en paz a menos que nosotros busquemos la paz de Dios. Y en el silencio, cuando nos quedamos quietos, también como dice el Salmo, podemos sentir la paz de Dios. Así es. Porque es bien difícil en este tiempo encontrar un momento de paz. Siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en dónde tenemos que ir, qué cosas hay. Somos personas ocupadas, pero yo pienso que si meditamos en estas dos palabras, en el Salmo y en Juan 16:33, vamos a tener esa paz. Gracias, Lara. Gracias, sí. Si abrimos espacio, ¿verdad?, para que Dios obre y para que experimentemos la paz de Dios cuando pasemos tiempo en meditación, reflexión, en silencio. Creamos un espacio sagrado para que Dios venga, para que Dios obre. Le damos invitación a que Él venga a darnos lo que Él nos promete. Bien, gracias. Bueno, eso es otro comentario, está bien. Sí, doctor. Aquí en el Perú, Héctor lo puede corroborar, tenemos un lugar muy hermoso que se llama La Huaca, que es una iglesia que está en el campo, entre cultivo de uva, maíz, vemos los pavos silvestres, vemos las aves silvestres, las reses, ¿no?, y los animales sueltos, y vemos la gente cómo convive en su diario vivir. Y uno se levanta ahí con el sonido de los pájaros, con cómo rebuznan los burros inclusive. Entonces vemos cómo se ilumina la noche con la luna, no con la necesidad de la luz eléctrica, sino con la luna, ¿no? Vemos las estrellas y el cielo tan hermoso, limpio, libre de contaminación. Es un lugar donde se puede experimentar la creación de Dios, la paz en armonía, y sobre todo que la espiritualidad de los hermanos, porque ellos de su sencillez, ¿no?, nos dan lo que cultivan, y eso mismo es lo que comemos, lo que ellos cultivan, y eso es lo que hemos tenido en la conferencia del Perú en este año, en La Huaca, hemos experimentado eso, y no le miento porque ahí tengo dos testigos acá, uno que es Héctor y el otro que es José, ¿no? Y ellos también pueden corroborar y es más extender esta experiencia tan maravillosa que hemos tenido y en los días que hemos pasado en las conferencias con la exposición de Héctor y José, y también humildemente conmigo. Y ahí sentimos realmente que nos hicimos uno con la creación de Dios. Sobre todo con los hermanos, son sencillos, pero con una espiritualidad envidiable. Ah, qué bien, sí, una experiencia de paraíso, ¿verdad? Ah, sí. Qué bien, sí, qué bendición. Pues muy bien, es todo lo que yo tengo, a menos que hayan otros comentarios. Ya estamos más o menos para la hora de terminar. Hay algunos comentarios finales sobre el estudio. Pues que muy bonito La Huaca, ¿no? Nos queda ese pensamiento que nos gustaría ir allá, ¿no? Sí, hay que hacer otra conferencia, Héctor. Bueno, si gustan, yo tengo una experiencia que, bueno, es en relación a las plantas. Es que a mí me gustan mucho las plantas. Yo quise estudiar agronomía, pero no lo hice. Pero lo que yo aprendo ahí es de que estas plantitas, si uno no las riega, uno no las cuida, se mueren. Y eso a mí me va formando también. Yo creo que me ayuda a entender a las personas cuando están en necesidad.
Es totalmente diferente el tratamiento a los animales. Los animales mueven el rabo, hacen ruido, pero las plantas no lo hacen. Entonces uno tiene que estar más atento a cada comportamiento, el cambio del color de las hojas, y a veces a uno le dice que ya necesitan el agua necesaria, ¿no? Pero también me pongo a pensar que hay muchos lugares donde la mano del hombre no ha intervenido, y es maravilloso lo que Dios ha hecho ahí. Y algo que me enseñó el hermano Juan Carlos, que más o menos en el desarrollo de la vegetación, o sea, de las plantas, el hombre interviene en un 17%. Todo lo demás lo hacen las plantas, así es que no es mucho lo que hacemos también. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Pues toda la creación nos muestra la grandeza, la belleza, digamos, hasta el carácter divino de Dios. Pues bien. Bueno, sí, pastor. Siga. Sí, un comentario, sí, basado en el estudio, nos enseña de que claramente que no estamos solos, ¿verdad? Que Dios está con nosotros en todo momento, incluso en acciones o situaciones que hemos vivido. La palabra nos dice de que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Entonces, a veces nosotros podemos estarnos lamentándonos, quejándonos, invirtiendo tiempo en ello, y la verdad es que estamos con Dios. Dios está con nosotros, la presencia de Dios nos acompaña, y eso nos debe de hacer, pues, estar tranquilos en el día a día y tener la confianza plena que en el futuro, pues, lo que va a suceder, Dios lo tiene en control. No estar con la preocupación de qué pueda suceder, sino que estar claramente con la convicción de que Dios está en control siempre. Así que el estudio nos llama a eso, a reconocer que la presencia de Dios nos trae paz, nos trae la convicción de que Él todo lo tiene en control. Gracias por el buen resumen de la lección, del estudio. Bueno, es que para mí ha sido un placer estar con ustedes, y Héctor, tengo entendido que para diciembre, después de cumplir los estudios para el segundo libro de CIPEP, vamos a reunirnos otra vez para estas clases, digamos, de talleres de formación espiritual. Sí, así es. Entonces vamos a hacer nuestro segundo libro de CIPEP y luego entonces vamos a reunirnos otra vez con Larry. Les animo y ojalá que estemos pendientes de estas clases. Hoy ha sido magnífica la clase y creo que para nosotros que somos los que guiamos a las personas debe ser muy clara nuestra teología con respecto a que Dios es bueno. Ese tema hay que afianzarlo en la iglesia, porque aquí en Colombia estamos en un proceso de paz. Ustedes saben, mañana vamos a estar votando los acuerdos que se hicieron, respaldándolos o no, y la iglesia cristiana, según las noticias que estuve leyendo ayer en los periódicos, la iglesia cristiana está en su mayoría antagónica, condenando, hablando mal, diciendo que el presidente es el hijo de Satanás, que está siendo gobernado por las tinieblas. Increíble que de la iglesia cristiana vengan los peores pensamientos. Miren, los budistas, los musulmanes y otras religiones están a favor del sí. Increíble. Y los cristianos son los más negativos en nuestro país con respecto a los acuerdos de paz. Y entonces es porque hay una teología detrás, y es la teología del castigo, de la maldición, de toda esta teología de la que hoy hemos estado hablando. Así que muy importante que nosotros afiancemos una teología de que Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno y que Él está obrando para bendecir. ¿Y qué más les puedo decir? Que gracias por la atención. Yo sé que hubo personas que de pronto no participaron, hubo personas que no dieron su opinión, pero estuvieron muy atentos, y esto es importante, estar atentos cuando nos conectemos, que tengamos un espacio donde no hayan otros ruidos, donde no hayan otras personas, tal vez, y si hay personas allí que estén participando, que estén atentas a lo que se está diciendo para que no interrumpamos. Así que gracias por eso. Si
hay alguna conversación, digamos, que se quiera llevar a cabo, apaga su micrófono y usted puede charlar con plena calma. Nosotros no lo vamos a oír. Si usted quiere participar, entonces prende otra vez su micrófono y puede hacer su participación. No sé qué otras cosas ustedes quieran decir. Naturalmente, darle muchísimas gracias a Larry por su tiempo. Estos espacios son supremamente edificantes. Como ven, sería muy bueno poderlo tener con frecuencia, pero lo vamos a tener continuamente, así que les animo a seguir participando. Larry ha sido muy querido con nosotros porque él tiene muchos compromisos con mucha gente y ha sacado el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Larry. A sus órdenes. Gracias Muchas a usted. Gracias, Pastor Larry. Gracias. Gracias, señor. Gracias. A sus órdenes. Gracias, Larry. Muchas gracias, Pastor Larry. Muchas gracias. Muy Excelente. bien, hermanos. Entonces nos vemos el próximo sábado para comenzar nuestro segundo libro. Y Joel ya hizo las asignaciones. Entonces, por favor, estar pendientes de todo el programa de quienes tienen asignaciones para el segundo libro con las lecciones. Muy buen día, hermanos, y quisiera que alguien nos despidiera en oración. No sé quién lo quiera hacer. Yo puedo hacerlo. Bueno, Lilianita, gracias. Señor, poderoso, santo eres tú, Rey. Tú eres nuestro Dios amoroso, que día a día, Señor, nos muestras tu grandeza, Señor, y nos muestras también, Señor, el camino y la senda a seguir a través, Señor, de muchas formas. Te pedimos, Señor, que bendigas al pastor Larry, Señor, para que él pueda, Señor, siempre darnos, Señor, el camino que tú quieres que sigamos. También que bendigas a Héctor y a Paulinita, que tomes control sobre la salud de la familia de ellos, Señor. Que los bendiga, Señor, dándole fuerza, Señor, para seguir, Señor, enseñándonos cada día. Que no nos desviemos del camino real tuyo, Padre, porque tú puedes hacer que nosotros tomemos, Señor, el camino correcto siempre. Gracias porque nos das la fortaleza, Señor, de levantarnos y estar aquí cada mañana. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos a ti la honra y el honor por todas las cosas, Señor. Hoy es un día, Señor, en el que vamos a estar en Honduras, Señor, reunidos. Te pedimos que nos guíes para mostrar a tus hijos también tu amor, Padre. Te agradecemos por todo esto y te pedimos que volvamos a estar juntos. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Bendiciones Abrazos a todos. para todos. Amén. Para todos. Saludos, hermanos. Ay, saludos. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones, Paulinita. Gracias, Lili. Gracias. Bendiciones para Un todos. saludo para todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Chao. Chao.